columna y baluarte de la verdad, edificando con sana doctrina a la Iglesia de Cristo. Buenos días, hermanos, de nuevo bienvenidos. Qué bendición estar aquí un domingo más, este lugar de reunión para adorar a nuestro Señor y también para meditar en la palabra, para escuchar su mensaje. Vamos a prestar atención, por favor, en este tiempo, aproximadamente una hora. Seguimos y continuamos en nuestra exposición secuencial del Evangelio de Mateo. Hemos llegado al capítulo 10. Hemos llegado a esas instancias, a estos versículos del Evangelio de Mateo. Vamos por favor, a Mateo capítulo 10, versículos 24 al 31. Vamos a darle lectura. ¿Ya lo tenemos? Dice así. Vamos a leerlo alternadamente, por favor, y lo vamos a leer hasta el versículo 31. Dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Ustedes? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no hay de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ustedes? Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Todos? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hay una palabra que se repite una y otra vez en estos versículos. ¿Lo vieron? ¿Lo notaron? No temáis, no temas. Ahora vamos a recordar un poco, hermanos, de lo que vimos y vamos a entrar al tema a manera de introducción. ¿Se acuerdan de lo que estamos viendo? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el título de esta miniserie que iniciamos ahora, la semana pasada, de estos versículos? ¿Recuerdan? Las marcas distintivas de un discípulo de Cristo. Hemos visto que el llamamiento de la Gran Comisión, ¿cuál es el llamamiento de la Gran Comisión? Id y hacer simpatizantes. Id y hacer gente que solo venga un momento o solamente asista los domingos. ¿Cuál es el llamado? ¿Cuál es el llamado a la Gran Comisión? Id y haced discípulos. Por tanto, hermanos, hacer discípulos es la obra central de los miembros de la iglesia. Hacer discípulos es la obra de la iglesia de Cristo. La obra de llevar a hombres y mujeres a una relación salvadora con Jesucristo y ayudarles a crecer en el conocimiento y la semejanza de Cristo. Eso es ser discípulos o hacer discípulos. En estos versículos que leíamos, Jesús presentó la característica o las características del discipulado o el discípulo fiel. Indicó advertencias acerca del costo del discipulado. Él mencionó provisiones que Dios promete para sus verdaderos discípulos. El mensaje es lo suficientemente claro para que lo pudiera captar hasta el creyente más sencillo, el creyente más simple. Solamente la ceguera de la incredulidad voluntaria puede impedir que una persona entienda las palabras de Cristo hacia el camino de la salvación y la senda de la obediencia. Jesús identifica una definición amplia del discipulado en la que enumera 6 características. El primero es el verdadero discípulo de Jesucristo. ¿Qué es lo que hace? Imita a su maestro. Muy bien, hermana. Eso lo vimos la semana pasada. Hoy vamos a iniciar
El segundo, el verdadero discípulo teme a Dios en lugar de temer al mundo o temer del mundo. La tercera característica es el verdadero discípulo confiesa al Señor. La cuarta característica, el verdadero discípulo antepone a Dios antes que a su familia de la sangre. La quinta característica es el verdadero discípulo sigue su llamado. Y la sexta característica, el verdadero discípulo recibe una recompensa. Y decíamos, hermanos, de esta primera característica, de manera resumida, el verdadero discípulo de Jesucristo imita a su maestro. El propósito único y dominante del discípulo es imitar a su maestro, es imitar a Jesucristo. Le basta al discípulo con llegar a ser semejante a su maestro, no solo en lo concerniente a la sabiduría y carácter del maestro, sino también en el trato que el maestro recibió, o que el trato que el maestro recibe. El discípulo no desea nada más y no se conforma con nada menos. Él quiere ser semejante a su maestro en todo. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Un discípulo se vuelve como Cristo, se vuelve como su maestro. Cuando alguien aprende y obedece la Biblia, eso significa que se está convirtiendo en un mini Cristo, alguien semejante a Cristo. Crecer en el discipulado es crecer en semejanza a Cristo. La consecuencia lógica de ser como Cristo, eso significa que el mundo va a tratarnos o va a tratar al discípulo semejante a como trató a Cristo. ¿Y cómo trató el mundo a Cristo? ¿De qué manera? Lo crucificaron. El mundo rechazó a Cristo al grado de matarlo, colgarlo en la cruz del Calvario. Así que la consecuencia lógica de ser como Cristo, de parecernos a Cristo, es también ser tratados como trataron a Cristo. Jesucristo dijo, si al padre de familia llamaron Belcebú, refiriéndose a él mismo, ¿cuánto más a los de su casa? Los de la casa y los siervos no deben de esperar que los traten mejor que el padre de familia. El verdadero discípulo no exige ser aceptado y amado por el mundo cuando su Señor fue rechazado y crucificado por el mundo. Tampoco espera que el compromiso que tiene con el Señor lo vuelva famoso, lo vuelva respetado. Si a su Señor lo consideraron infame y lo despreciaron, ¿cuánto más entonces a su discípulo? El planteamiento de Jesús era que sin duda a sus discípulos lo tratarían igual que lo trataron a él. Si el mundo os aborrece, dice ahí en Juan 15, 18, 19, sabed que a mí me aborreció o me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Como Jesús ya había explicado, sus discípulos no son en sí mismos ellos, por causa, dice Jesucristo, de mi nombre. Es decir, los discípulos de Cristo son perseguidos por causa de quien es Él, por causa de quien es Jesucristo y no por causa de quienes son ellos. Tenemos para como Cristo, aquellos que son verdaderos creyentes. Seremos atractivos hablando espiritualmente en carácter. Seremos atractivos a otros verdaderos discípulos. Pero al mismo tiempo nos volveremos menos atractivos para aquellos que rechazan a Dios. Pues a exponer, ayúdeme a hablar, por favor, bendito Dios. Prepara los corazones, las mentes, las conciencias dispuestas a escuchar y aceptar estas verdades, por más duras que sean, Señor, pero es la verdad de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén. Porque nada hay encubierto que no haya de eso. Dígalo también a la luz. O sea, lo que lo digo a ustedes en oculto, manifiéstelo también al mundo. Nuestros cabellos están y el 31, así que no temáis, reafirma de nuevo, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El verdadero
discípulo de Jesucristo no solo imita a su maestro entonces, sino que además, ¿qué nos dice aquí? No teme al mundo. Atención, hermanos. 3 veces en estos 6 versículos Jesús expresa, no temáis. A la luz de lo que acaba de prometer, su exhortación de no temer era correcta. Les había dicho a los discípulos que los enviaba como ovejas en medio de lobos. ¿Recuerdan? Ese es el contexto. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, pero no teman, no temáis. Acuérdense que Jesucristo dijo, seréis azotados en tribunales judíos. Y aún ante gobernadores y reyes, seréis llevados por causa del Señor. Además de eso, serían entregados en diversas formas, traicionados por sus familias, odiados y perseguidos por el mundo en general, y hasta los llamarían inclusive diabólicos. Eso dijo Jesús. Eso significa ser discípulo de Cristo en un mundo corrupto. Todo esto está en los versículos 16 al 25. Allá en Proverbios 29-25 nos dicen estas palabras, Salomón, o los escritores de Proverbios, los sabios. 29-25, por favor. Nos advierte y nos da el aviso, el temor del hombre, ¿qué pasará? Pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Hermanos, el miedo a lo que los demás puedan pensar o decir o hacer han estrangulado o han detenido muchos testimonios y ha obstaculizado gran cantidad de servicio en el nombre del Señor. La naturaleza humana quiere evitar problemas. La naturaleza humana quiere evitar conflictos. En especial si estos podrían traer burlas y adversidades. Por naturaleza, las personas no quieren ser menospreciadas. Las personas no quieren ser maltratadas y aún menos sufrir o morir. Y Cristo, en estos versículos, en esta secuencia de sus palabras, está poniendo las cartas sobre la mesa. ¿Saben qué significa ser mi discípulo? Y Jesucristo les dijo todo esto. Los cristianos que han caído presa del gran énfasis moderno en la autopreservación, cuídate, ten cuidado, no te metas en problemas, no hables de más. Encuentran difícil confrontar a la sociedad pecadora con la exigencia y normas del Evangelio. Nuestra cultura ha producido una suavidad entre los evangélicos que por supuesto no es correcto. La negativa continua en creyentes que no quieren confrontar al mundo ofrece fuerte evidencia de que no pertenecen para nada a Cristo. Hermanos, a la luz de estas marcas distintivos de un verdadero discípulo de Cristo, deberíamos nosotros compararnos a ellas. Una de las evidencias entonces de un verdadero discípulo de Cristo que no teme al mundo. Está dispuesto a hablar las verdades y las demandas del mundo. Y por supuesto, nuestro propósito no es ofender. No estamos nosotros buscando problemas o estamos buscando enemigos de una manera insana o de una manera falto de sabiduría y de entendimiento y de sensatez, sino que nosotros vamos a hablar con lo que Jesucristo ha hablado y dicho. Por eso Jesús decía, lo que ustedes aprenden y escuchan en privado, lo que ustedes aprenden aquí en las reuniones, lo que ustedes escuchan en las clases que tenemos, sáquenlo a la luz pública y no teman exponer estas verdades. Así que hermanos, mirémonos nosotros mismos, examinémonos la negativa continua en creyentes
que no quieren hablar estas verdades, ofrece fuertes evidencias de no pertenecer para nada a Cristo o no ser verdaderos discípulos de Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 16. Primera carta de Juan 2, 15 al 16. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de Dios. Perdón. Ahora bien, escúcheme, hermanos, por favor. Si alguno ama al mundo, si alguno está buscando la aprobación del mundo, ¿qué nos dice el apóstol Juan? El amor del Padre no está en él. Es una evidencia que el amor del Padre no está en él. Eso significa, ¿qué significa esto para uno que pretende o cree ser discípulo de Cristo? Que no es discípulo de Cristo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pero todo creyente, al igual que Pedro, ¿recuerdan cuando Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote? Él estaba calentándose, estaba en la fogata, mientras que Jesucristo estaba siendo enjuiciado, estaba en el juicio, estaba siendo maltratado. Así muchas veces, o muchos creyentes como Pedro, cuando se calentaba en el patio mientras Jesús estaba en juicio, a veces se encuentran difícil hablar a favor del Señor por temor a ser considerados tontos, atrasados, extremistas, poco sofisticados, entrometidos o hasta extraños, debido a que la crítica, el maltrato y el peligro se convertirían en una constante de los apóstoles. En varias ocasiones Jesús los exhortó a no temer. No fue esta la única ocasión donde Jesús le decía no teman, sino que constantemente Jesucristo los exhortaba y les decía no teman. ¿Por qué razón le decía Jesucristo esto una y otra vez? Porque, hermanos, las persecuciones, el rechazo, era parte también, o es una señal de que estamos yendo en contra de la corriente de este mundo, de este sistema. Por favor, Mateo 14, 27. Dice así: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Jesucristo constantemente daba esa misma exhortación. Ahí en Mateo 28, 10, por favor. Un discípulo caminando en este mundo hostil representa constantemente amenaza, desafío, reto. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que, ¿qué dice? Vayan a Galilea y ahí me verán. Hay que estirar un poquito más. Muy bien. Lucas 12:32, por favor. Leemos capítulo 12, versículo 32. No temáis. Mire cómo le habla Jesús a sus ovejas, con estas palabras de consuelo. No temáis, y les dice: manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Hermanos, van a ser mis ojos por allá ustedes, por favor. Estas palabras de aquí abajo, ayúdenme. En Juan capítulo 14, versículo 27, por favor. De nuevo,
una y otra vez. Jesucristo les decía a sus discípulos a cada momento, ¿qué le decía a sus discípulos? No temas, no temas. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Muy bien, hermanos. Vamos a observar aquí tres aspectos que el Señor nos muestra para fortalecernos cuando amenaza el temor. Vamos a encontrar tres razones para que no temamos. Primero, número uno, reivindicación por parte de Dios. Reivindicación por parte de Dios. Ahí en los versículos, regresamos a Mateo capítulo 10, los versículos 26 y 27 vamos a entender lo que estoy diciendo. ¿Qué significa esto? Leemos, por favor. Así que no los temáis. ¿Y qué dice después Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nada hay encubierto. Todo se va a llegar a saber. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto. Ayúdeme. Que no haya de saberse. Versículo 27, por favor. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. No temáis, no los temáis. En primer lugar, los creyentes no deben temer al mundo porque saben, porque entienden que un día Dios los reivindicará. ¿Qué significa eso de reivindicar o reivindicar? Entre los varios significados de reivindicación está rescatar la buena fama, rescatar la buena reputación de alguien o de algo. Aunque los hijos de Dios serán maltratados, acusados de ser malvados, incluso acusados de estar endemoniados, ¿qué dijeron de Jesús? ¿De qué acusaban a Jesús? Lo acusaron de que él por Belcebú echaba fuera a los demonios. ¿Por qué colgaron a Cristo en la cruz? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue su justificación? Su razón. Porque blasfemaba. Porque decían algunos, él dice ser semejante a Dios, hijo de Dios. ¿Y qué decía la gente? Es verdad, es un blasfemo. O inclusive hasta podemos decir más que falso profeta. Es un demonio. ¿Y qué sucedió, hermanos? Lo mantuvo oculto Dios. Así acabó la dignidad de Jesucristo. No fue reivindicado. ¿Qué sucederá entonces si hoy eres humillado? Si hoy eres tratado como si fueras un loco, si hoy eres tratado como que si fueras un endemoniado, un extremista, un fanático, ¿qué sucederá después? ¿Qué nos dice estos textos? ¿No el Señor nos va a reivindicar? No los temáis. Jesús nos asegura, no deben temer a quienes los acusan, no deben temer a quienes les causan problemas. Jesús nos anima aquí, escuchen, a mirar hacia el futuro. ¿Cuáles son las palabras de estímulo, de aliento para no temer? Mirar hacia adelante, mirar en el futuro del cristiano, presentando la promesa de que al final Dios enderezará todo. Toda verdad y bondad y toda falsedad y maldad se pondrán al descubierto por lo que en realidad son. ¿Eres acusado falsamente hoy? No temas. ¿Qué te preocupa si el Señor conoce quién eres tú? ¿O cuál es tu verdadera intención? El mundo ha tenido gran éxito en crear ilusión y engaño.
ya que de manera impresionante y convincente defiende el pecado, cubriéndolo con motivos que parecen buenos y con beneficios que parecen útiles. El mundo pone la mejor cara a la maldad y la peor cara a la justicia. Pero el Señor ha decretado, ¿qué dijo el Señor? Que nada hay encubierto, que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿Has sido tú víctima de injusticia a causa del Evangelio? ¿A causa del Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Tranquilo, eso va a llegar a saberse. La maldad del mundo se expondrá por lo que es, y la justicia de los creyentes se mostrará por lo que es. Dios se ha comprometido a reivindicar a sus hijos. No debería preocuparnos lo que el mundo dice ahora, sino lo que Dios dirá en el último día. Cuando el Señor regrese, aclarará también lo oculto. Vayamos por favor en 1 Corintios capítulo 4 versículo 5. El Señor nos alienta, nos exhorta, nos anima a través de estas palabras. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Vea por favor, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Ha sido mal interpretado? ¿Ha sido mal entendido? Jesucristo fue mal interpretado muchas veces, mal entendido. ¿Acaso no los apóstoles fueron perseguidos por la justicia? ¿Por qué razón acusaban a Jesucristo? ¿Qué buscaba Jesús? ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿No vino a salvar a los pecadores? ¿No vino a dar su vida por los mismos pecadores que los acusaron, que ellos mismos acusaron a Jesús y gritaban a Pilato, crucifícale, crucifícale? ¿Y qué decían ellos? Suelta a Barrabás, a un verdadero criminal, y crucifica a Jesús. Tal vez si nosotros como discípulos no entendemos estas palabras, hermano, puede causar entonces depresión, frustración, puede causar entonces tristeza, agobio, amargura. Pero sabemos qué va a pasar al final. ¿Qué va a hacer el Señor con sus discípulos? Los va a reivindicar. Cada quien le dará entonces lo que merecen. Así que hermanos, veamos esta realidad. ¿Qué motivo más grande podríamos tener para servir fielmente al Señor? Y sin ningún temor de enfrentar el mundo. ¿Por qué debería entonces preocuparnos ser impopulares? ¿Por qué entonces debería de preocuparnos ser despreciados en esta existencia, cuando sabemos que seremos reivindicados totalmente en la próxima vida? Cada quien recibirá lo que el Señor ha dicho que merece. Pero no lo merecemos porque nosotros seamos perfectos o dignos, sino únicamente por causa de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Así que hermanos, esto debería disipar entonces el temor que tenemos del mundo, el temor que tenemos de ser impopulares, de ser despreciados, de no ser famosos, de ser rechazados, de no ser amados. Tranquilos, dice el Señor, yo les voy a dar el lugar que le corresponde a cada quien. Todo se llegará a saber. Eso debería darnos a nosotros hoy, debería de darnos consuelo. Es posible que hoy aún todavía sigas siendo incomprendido, o sea, todavía sigas acusado falsamente. Pero aclaro, hermanos, esas acusaciones falsas estamos hablando específicamente a causa de Cristo, a causa de la predicación del Evangelio. A este gran acontecimiento
Pablo lo denomina la manifestación de los hijos de Dios. Ahí en Romanos, carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 19, por favor. Leemos lo siguiente. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación, o podemos decir la reivindicación de los hijos de Dios, donde Dios mostrará entonces por qué razón sus hijos predicaban lo que predicaban y hablaban lo que hablaban. Los discípulos de Cristo estaban obedeciendo al mandamiento de su maestro. También podemos ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Hay dos versículos, por favor, versículo 21, hermano. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Miremos ahora primera carta a Timoteo del apóstol Pablo, capítulo 5, versículos 24 al 25. 24, 25. Dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Muchas veces esa reivindicación puede ser ahora. Dios puede avergonzar o Dios puede mostrar la realidad. ¿Por qué razón hacemos lo que hacemos? ¿Cuántas veces nos han acusado, hermanos? Nos han tachado de religiosos, santurrones, extremistas, exagerados, fanáticos y todas estas connotaciones que ponen a aquellos que quieren ser únicamente fieles a su maestro, a Jesucristo. Mas a otros se les descubrirá. ¿Está bien como lo estoy leyendo? Se les descubren después. Por favor, siguiente versículo. Es el siguiente, ¿verdad? Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras a los que son, y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Hay sus casos y sus excepciones. Leemos allí en Lucas 8:16, Jesús declaró, y dice así el Señor: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija. Lucas 8:16. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Es así como dice aquí, verá el texto. Hermanos, ¿qué significa esto? Escúcheme, lo que mencionábamos hace un momento. Cuando Dios entrega una verdad para declarar, la obligación de los cristianos, la obligación de un discípulo es dar a conocer esa verdad. En vista de lo que se viene, es a la vez infidelidad y miopía esconder la luz a fin de evitar críticas y persecución. Algunos dirán, mejor para no ocasionar problemas, discusión, se excusan diciendo, seamos sensatos, seamos sabios, pero más bien es el temor que los mantiene callados. Es el temor del hombre, temor del mundo. Eclesiastés 11:9, por favor. Salomón escribe estas palabras. Eclesiastés 11:9. Alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón, y en la vista de tus ojos, ayúdeme, pero sabe que sobre todas estas cosas, hermanos, todo lo anterior se escucha muy bonito. Hasta aquí, ¿no? Hasta aquí. Qué padrísimo, ¿no?
como dice Salomón, alégrate, joven, en tu juventud. Toma placer tu corazón. Bien. Like, ¿no? Hoy en día la gente busca los likes en sus publicaciones. Y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. ¡Wow! Padrísimo. ¿Pero qué dice después el texto? Pero sabe que sobre todas estas cosas llegarán a conocerse. Te juzgará Dios, saldrá a la luz. Por favor, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ayúdeme. Porque esto es el todo del hombre: temor a Dios y guardar sus mandamientos. Ese es el fin de todo discurso. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre, dice el texto. La perspectiva del discípulo debe de ser la perspectiva de Dios, es decir, una perspectiva eterna. Muchos creyentes que tienen la vista corta, ellos estaban esperando recompensa. ¿Cuándo? Aquí, ahora. Esa es la mentalidad mundana, hermanos. Hay increíblemente pseudopastores, dicen cómo ser triunfador aquí y ahora. Y tienen toda la razón, porque el único éxito que van a tener va a ser aquí. Pero nosotros no estamos buscando el éxito terrenal, escúcheme. Estamos buscando nosotros, hermanos, el éxito en la eternidad. Esa es la razón por la que nosotros somos discípulos de Cristo. Esa es la razón por la que nosotros estamos caminando en una visión eterna. Y en su visión eterna el Señor ya ve el resultado final de cada discípulo de Cristo. Los que a juicio del mundo ahora parecen ganadores, lo que a los ojos del mundo parecen exitosos. ¿Se acuerda del Salmo 49? ¿Qué hacen con aquellos que tienen éxito en esta vida, son ricos en esta vida? ¿Qué hace el mundo con ellos? Los aplaude, los admira, wow, ve las fotografías, sus imágenes, pero ellos parecen, a los ojos del mundo, ellos parecen ganadores. ¿Pero qué nos dice el Señor? Ellos resultarán ser los perdedores. Y los que parecen perdedores, es decir, los cristianos, resultarán ser los verdaderos ganadores. Hermanos, no debe haber secretos en el cristianismo. Escúcheme, por favor. Lo que realmente el Señor nos ha revelado en tinieblas, debemos ¿qué? Proclamarlo en la luz. Y lo que nos ha susurrado al oído, debemos pregonarlo desde las azoteas. No debemos guardar nada de lo que nos ha enseñado y revelado. ¿Qué has aprendido tú en todo este tiempo? ¿Qué has escuchado tú en todo este tiempo? ¿Qué debería de hacer con esto? ¿No como dice el Señor? Proclamarlo. Las órdenes y logias fraternales que tienen ceremonias y rituales secretos, no tienen parte en la obra del reino de Dios. Por mucho que traten de defender sus normas y propósitos religiosos, toda verdad espiritual y moral que el hombre debe conocer y puede saber, Dios le ha hecho conocer completamente, y su deseo es que esa verdad sea proclamada, no escondida. No guardes tú ninguna revelación, ni pienses que es demasiado elevada para mostrar a los demás. ¿Qué nos dice el Señor que debemos de hacer? Proclamarlo. Los cristianos no son una élite de defensores de secretos hechos por el hombre, sino los cristianos son anunciadores atrevidos, intrépidos de la verdad dada por Dios. Lo secreto no tiene parte en el Evangelio, hermanos.
No hay ni un secreto en el Evangelio. Lo que a nosotros se nos ha revelado, ¿deberíamos de ocultarlo? Deberíamos de darlo a conocer. Cuando los seguidores de Jesús estudian, meditan y oran la palabra de Dios, tanto en soledad como en compañía de otros creyentes, Dios abre su verdad a los corazones y mentes de ellos. Pero lo que se aprende en esos lugares ocultos, podemos decir, en sitios recónditos del mundo, el Hijo de Dios debe anunciarlos en la luz de la predicación abierta. De manera figurada, se nos susurra al oído, podemos decir. El Espíritu Santo viene y nos revela esas verdades, nos susurra al oído. ¿Qué debemos de hacer entonces con estas verdades que nos son susurradas al oído? Debemos pregonarlo desde las azoteas. ¿Qué significa esto? En el tiempo del Nuevo Testamento, los rabinos judíos, escuchen bien cuál es la idea que Jesús está planteando aquí, en un contexto histórico, cultural. En el tiempo del Nuevo Testamento, los rabinos judíos solían capacitar a sus alumnos para que supieran expresarse, y lo hacían poniéndose junto a ellos. Empieza a exponer, empieza a hablar. ¿Y sabes qué hacía para que ellos empiecen una oratoria pública? Ellos les susurraban al oído lo que tenían que decir. Lo que el estudiante oía en susurros, lo pronunciaba en voz alta. Hermanos, lo que a través de la palabra del Señor nos ha susurrado a nuestros oídos, a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras conciencias, debemos expresarlo en voz alta al mundo, sin retener nada. Lo que el Señor nos ha dado a conocer, debemos hacerlo conocer a otros. Si hoy aprendiste algo, por favor, compártelo. Muéstralo al mundo. Lo que en la época de Jesús se pregonaba desde las azoteas, podía oírse a grande distancia. Esa es la idea. ¿Por qué desde las azoteas? Obviamente en ese tiempo no existían micrófonos y los aparatos y la tecnología que existe hoy. Así que la manera más, ¿cómo le podemos llamar? La mejor manera, la manera más efectiva para poder alcanzar a la mayoría de gente era subirse a los techos y entonces desde ahí anunciar y pregonar. A menudo los anuncios oficiales y personales se anunciaban de este modo. El objetivo de gritar desde la azotea era que sea oído por la mayor cantidad posible de gente. ¿Qué le dijeron a los apóstoles? Esto lo sabían bien los apóstoles. ¿Qué le dijeron a los apóstoles? Porque ellos no callaban. Le dijeron, ya no sigan hablando, ya no sigan predicando más de Jesucristo. ¿Y qué respondieron ellos? Esto fue, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Hermanos, ese es el principio y el patrón en cada verdadero discípulo de Cristo. No puede quedarse callado ante tales verdades. Su deber es también anunciar y proclamar estas verdades que está escuchando. El Talmud habla de rabinos que hacían sonar trompetas desde las azoteas para anunciar el inicio de festividades religiosas. Hacer conocer la verdad de Dios, hermanos, incluye enseñar, inclusive hasta esos supuestos versículos difíciles. Y ya vieron que algunos dicen, no, este versículo no es para ti, esto es para aquellos que ya espiritualmente están más avanzados, hermanos. Todo debemos anunciar. ¿Sabes cuál es la idea de predicar secuencialmente? ¿Sabes cuál es la idea de enseñar de esta manera? Así como lo estamos haciendo los Corintios, también la carta a los Corintios. Es para hablar todas las verdades. ¿Qué dijo el apóstol Pablo en una ocasión? No he rehusado a enseñaros toda la verdad. Hermanos, y a través de esta manera, bueno, yo personalmente lo he adoptado porque estoy convencido que de esta manera, hermanos, podemos enseñar
todos los rincones de la palabra de Dios. Yo no selecciono ningún versículo. Veo como que los hermanos están falseando un poco. Veo como que los hermanos han dejado de ofrendar. Ya sé de qué les voy a hablar. Les voy a hablar de Malaquías 3:10, ¿no? No, hermanos, yo estoy hablando lo que cada versículo me indica, de una manera secuencial. Así venimos. Hay versículos difíciles porque yo sé que pueden confrontar e inclusive hasta ofender a algunos de los oyentes. Pero ese es el reto como pastor, de predicarles esto. Y también esa es una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que usted está entendiendo que no lo estoy diciendo por usted. Lo estoy diciendo porque así me indica el texto. ¿Me explico, hermanos? Y esto descansa mi alma, hermanos. Espero que usted pueda entender lo que estoy hablando y diciendo. Y por esta razón tenemos que enseñar todo versículo de la Biblia, aunque también aquellos supuestos versículos difíciles. Digo supuestos porque cuando uno a la luz de la palabra investiga y se deja guiar por el Espíritu de Dios, esto, hermanos, se vuelve tan claro como la luz del día. No debemos ser innecesariamente ofensivos. Vamos rápido. Nunca debemos de ser injuriosos en nuestro enfoque o nuestra actitud. Una cosa es que las verdades de la palabra ofenda y otra cosa es que mi actitud sea arrogante. ¿Me explico? Mi actitud sea ofensiva. No, debemos de ser humildes aun que las verdades estas, hermanos, sean confrontantes. Pero cuando se enseña la plenitud de la revelación de Dios, invariablemente el mundo se ofenderá porque resultará acusado. El ser humano caído no le gusta oír que está caído. Al hombre pecador no le gusta la realidad de que es pecador. El individuo rebelde no le gusta que le digan que es enemigo de Dios. Estas son verdades que Jesús y los apóstoles nunca se negaron a pregonar y se debió a que enseñaron audazmente tales verdades que el mundo los rechazó y el mundo los persiguió. ¿Por qué razón fueron perseguidos? Por esta misma razón, hermanos. Porque ellos hablaban y no callaban. El mundo muestra poca oposición a un evangelio que solo es positivo. El mundo muestra poca oposición a un evangelio que solo es amor. A un evangelio que solo habla de paz. Que únicamente menciona las ofertas divinas de paz, gozo y bendición. Por favor, hermanos, y no malinterprete lo que estoy diciendo. Pero tenemos que hablar y conocer el evangelio en sus 360 grados. Es cierto que el evangelio habla de amor, pero también habla de justicia. Es cierto que el evangelio habla de misericordia, pero también habla de ira. ¿Miento o no miento? Pero se ofenden de mucho cuando se les dice que un pecador, bajo el juicio de Dios, ya está destinado al infierno. Por ejemplo, y con esto voy a finalizar, el famoso Juan 3:16. Vamos a leerlo, por favor. Juan 3:16, 17. Ahorita vamos a verlo. Dice así, leemos. ¿Cuántos conocen este versículo bonito? Y digo bonito a propósito, porque es un versículo muy bonito, pero no leen los demás versículos. Dice así, atención, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Amó Dios al mundo? ¿Es real? Sí, es real, no lo negamos. Dios es amor, lo dice en las cartas de Juan, que ha dado a su Hijo unigénito. El amor de Dios fue tan grande que dio lo más puro, lo más valioso, lo más preciado en el universo, el único que podía vivir la vida que jamás nadie podrá vivir en toda la historia de la humanidad, al que Él tanto amaba, al unigénito. Por eso se enfatiza, Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siguiente, por favor. Porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahí está, mira. No va a condenar al mundo. Tranquilos.
sigamos leyendo el contexto, sino para que el mundo sea salvo por él. Hermanos, ¿son verdades esto? Sí es verdad. Es cierto que Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, porque el mundo ya está condenado. En primer lugar, Él no lo va a condenar. El mundo está condenado por sus propios pecados. Aunque en la siguiente venida, Él vendrá a condenar al mundo. Vendrá con su espada, vendrá en su caballo, dice, vendrá como rey de reyes y señor de señores, vendrá como el gran legislador. ¿Qué dice en Apocalipsis 6 cuando veían que venía aquel? Dice, le dicen a las montañas y a las rocas, escondednos del rostro de aquel, porque el día de su ira ha llegado. ¿Y sabes quién es? Es este de amor, es ese Dios de amor. Entonces como que algunos se contradicen, o más bien piensan que se contradicen. ¿Cómo puede ser un Dios de amor y un Dios de ira? Porque Dios, hermanos, aborrece la maldad, pero ama la justicia. Por favor, siguiente. El que en Él cree no es condenado. Por eso dice que no viene a condenar, no vino a condenar. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y si leemos todo el contexto, a ver, el versículo 36, hermano, ¿está ahí? Llega el versículo 36, por favor. Dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. ¿Qué significa esto? Explica el Evangelio, explica Juan. Sino que la ira de Dios está sobre él. El Dios de amor, el mismo, es el mismo capítulo. El mismo Dios de Juan 3:16 es el mismo Dios que está irado contra el pecador. Sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sobre quién? Sobre aquellos que rehúsan, sobre aquellos que no quieren nada con su Hijo Jesucristo. Él está irado contra ellos. Hay muchos pasajes que enseñan esto claramente. Así que, amados hermanos, de nuevo les vuelvo a decir, yo lo he enfatizado mucho. Hermanos, tengan cuidado con los extremos. Por un lado se enfatiza el amor, y entonces esta iglesia o este tipo de enseñanza se vuelve tan suave, y ellos piensan que Dios no castigará a nadie, no juzgará a nadie, no condenará a nadie. Por supuesto, el otro extremo, solo ira, juicio y condenación. Pero también entendemos que Dios en su misericordia y amor nos proveyó un camino para ser salvos, únicamente a través de su Hijo Jesucristo. Voy a dejarlo hasta aquí, hermanos, porque no me va a alcanzar el tiempo para hablar de los otros dos puntos que tenía que decir acerca de por qué razón no debemos de temer. ¿Por qué no debemos de temer? ¿Cuál fue ahorita el primer punto? ¿Se acuerda? ¿Por qué no debemos de temer? ¿Cuál fue la razón? Porque seremos reivindicados. El Señor dará a cada quien lo que merece. Y nosotros no es porque nos merezcamos en sí, sino por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, seamos valientes y proclamemos la verdad de Jesucristo. ¿Perdón? Así es, prediquemos Mateo 3, todo el capítulo, porque siempre nos quedamos en el versículo 16 y 17. Nos quedamos porque inclusive hasta yo llegué a predicarlo y enseñarlo así. Pero ¿qué tal si enseñamos todo el capítulo? Entonces cambiará la idea. Sí, San Juan 3:16. Gracias, hermano. San Juan 3:16. Ahora, hermano, ¿qué significa todo? ¿Qué significa con estas verdades? Con esta verdad. ¿Qué vas a hacer con esta verdad? ¿Seguirás pensando igual? ¿Habrá algún cambio en tus pensamientos, en tu mente? ¿Cómo te sientes al conocer estas verdades? ¿Qué deberías de hacer? ¿Qué decisión deberías de tomar como resultado de estas verdades?
Hermanos, estas verdades deberían de inspirarnos a hablar siempre entonces con la verdad y no temer al mundo. Debemos de ser valientes al proclamar la verdad. Y también debemos que observar algo muy importante. Dios tiene cuidado de sus verdaderos hijos. Así que debemos de caminar seguros y confiados. Sin duda, el pecado del temor al hombre y la falta de fe en su palabra, hermanos, es un pecado que hay que abandonar. ¿Cuántos dudan muchas veces de las palabras del Señor Jesucristo? No temas es un mandamiento y al mismo tiempo es un consuelo para los verdaderos discípulos. Él dice, no temas. Es un consuelo, pero también Él está ordenando que nosotros no temamos. Y el ejemplo que tenemos, hermanos, es de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Él ante la verdad y ante las amenazas? Permaneció firme, fue valiente, no quedó callado. Él dio todo por mi salvación. Dio su propia vida en sacrificio y sufrimiento. Así que también, por tanto, debemos estar dispuestos, hermanos, a esto también nosotros. Dispuestos al sufrimiento y al sacrificio si es necesario. Porque realmente hoy en día, hermanos, no estamos viviendo ningún tiempo de persecución, como ejemplos que hemos puesto de los apóstoles. Por la misericordia y por la gracia de Dios, aprovechemos estos tiempos que estamos viviendo un tiempo de paz. Que podemos congregarnos, podemos reunirnos, podemos cantar libremente. Y en la tarde lo hablaré, pero hoy en día existen lugares donde los cristianos verdaderamente están siendo perseguidos y están siendo amenazados. Les están quitando sus propiedades por ser cristianos. Hermanos míos, debemos evitar el error de un cristianismo light, de un cristianismo humanista, de un cristianismo apático y temeroso de los hombres. Cuidémonos de caer en ese tipo de cristianismo y en ese tipo de pensamiento. Tenemos el reto de ser un verdadero discípulo de Cristo. Mirémonos y comparémonos a la luz de estas marcas y estas señales del discipulado. Las marcas que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro Jesucristo, nos dio para que nosotros podamos imitarlas y mirarnos como un espejo para ver si nosotros llevamos también esas señales y estas marcas. ¿Nos podemos de pie, hermanos, por favor? Bendito Padre, te agradecemos por tu palabra, Señor, por tus verdades. Gracias por estas verdades. Gracias, Señor Jesucristo. Te ruego, bendito Dios, que nos ayudes, que nos des el valor a abrazar estas verdades, Señor, y entender que tú lo miras y un día, Señor, recompensarás. Un día darás a cada quien su merecido, Señor. Un día reivindicarás a tus hijos, a tu iglesia. Aún hoy seamos humillados, aún hoy seamos vituperados, aún hoy seamos menospreciados, aún hoy, Señor, seamos impopulares. Aún hoy, Padre, estemos en el anonimato, en lo oculto tal vez, porque la gente no quiere saber nada de nosotros. Pero, Señor, estas verdades que nos muestras nos alientan, nos motivan, nos estimulan, nos reconfortan, Señor, para estar firmes ante las amenazas. Ayúdanos a ser obedientes a tu palabra. Que estas verdades, Señor, reflexionemos profundamente, las analicemos, vivamos por ellas, Señor, y nos midamos a la luz de estas marcas y señales de un verdadero discípulo de Cristo. Bendito seas, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.